Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud. Hoy nos acompaña Ignacio Gajardo, él es académico de la Escuela de Kinesiología. Saludamos, por supuesto, a quienes ya nos escuchan en Radio Chilena del Maule y a quienes nos ven a través de las distintas redes sociales de la Universidad Católica y de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, @faxa_UCM. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, gracias por la invitación y saludar también a todos los auditores. Lo primero es contarles que Ignacio nos está haciendo mover el esqueleto desde hace varias semanas con una iniciativa que se llama Juntos Nos Movemos. Cuéntanos brevemente de esta iniciativa para entrar en materia, Ignacio. Sí, bien, toda esta idea surgió a partir de lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Con la pandemia, muchas personas tuvieron que hacer teletrabajo y pasar mucho tiempo frente al computador y quizás también los implementos que tienen en su casa no son los más adecuados. Entonces, quisimos dar algunas recomendaciones de cómo ubicarse en sus casas para poder trabajar. Y por mi parte, recomendar algunos ejercicios también para prevenir este dolor de cuello, que se genera mucho porque el ambiente donde se trabaja no es apto y la posición del cuello bueno, y en general del cuerpo no es la más adecuada. Entonces, nace a raíz de eso y las recomendaciones son audiovisuales, así que están ahí también en la página de la universidad para que puedan acceder a ellas. Ingresen entonces ustedes a juntosnoscuidamos.ucm.cl, ahí ustedes van a encontrar una pestañita que se llama Juntos Nos Movemos, con cápsulas audiovisuales, información, infografías gráficas que nos muestran cómo hacer cada uno de los ejercicios. Ignacio es un experto kinesiólogo en el área de la columna cervical, ¿cierto? Y ustedes me imagino que han estado, quienes nos están escuchando y viendo, dedicados al estudio o al teletrabajo, muchas horas frente al computador. A veces nos pasa la cuenta, Ignacio, más el sedentarismo, más la obesidad. ¿Cómo afecta todo ello a la columna, Ignacio, para que seamos conscientes de cómo estamos afectando a nuestro centro del cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, sí, sin duda que la zona cervical es uno de mis lugares, ¿cierto?, donde más me interesa investigar. Y bueno, contarles que los factores, ¿cierto?, que influyen en este dolor cervical está principalmente enfocado, hay factores que son individuales, ya que tienen que ver con, por ejemplo, con la edad. Las personas que tienen mayor edad tienen más posibilidades de tener este dolor. Hay factores psicosociales, se ha asociado también mucho a la depresión, ¿ya? Hay factores conductuales, por ejemplo, las personas que realizan menos ejercicio, tienen más posibilidades de tener este tipo de dolor, y también se ha asociado a hábitos tabáquicos, ¿ya? Así que, y lo último, que ahora es lo de interés, que he estado averiguando y metiéndome más en estos temas, ¿cierto? Averiguando más dado la contingencia, es el tema ergonómico, ¿cierto? Cómo el ser humano interactúa con su entorno en un ambiente de trabajo, influencia mucho este tipo de lesiones, ¿cierto? A nivel del eje de la columna, ¿ya? Y en particular de la columna cervical. O sea, Ahí, si fumo, si no estoy bien posicionada en un sitio de trabajo, si no hago ejercicio, todo ello me va a afectar, ¿no es verdad? claro, entonces es multifactorial este problema. Eso también es importante que las personas que estén escuchando lo tengan presente, ¿cierto? No solamente tiene que ver con la postura, sino también hay otros factores que lo pueden influenciar, ¿ya? Y por eso también que el trabajo es un aporte del kinesiólogo en frente a un equipo de salud también, ¿ya? Para que se entienda eso. Y hay reportes, por ejemplo, tanto de China como en Estados Unidos, que han demostrado también desde el punto de vista del trabajo que acciones, por ejemplo, mantenidas, que impliquen que uno trabaje sobre los hombros, ¿cierto? Acciones que tengan que ver sobre los hombros, influencian mucho este dolor, ¿ya? Quizás las personas que cargan elementos pesados, puede ser. O que trabajan con las manos sobre el nivel de los hombros, ¿ya? Mucho tiempo. Las actividades que son vibratorias también influyen, ¿ya? O sea, todas las personas que trabajan en la construcción quizás también vean afectada su columna. Claro, sí, sin duda.
Y en Chile, en el 2009, se realizó una encuesta nacional con los trabajadores y dentro de los factores que más influenciaban también, o que eran más, las personas que estaban más predispuestas a tener este tipo de lesiones, son las mujeres, ¿ya? Y también personas que tienen bajos sueldos. Se atribuye también que hay un factor ahí económico, ¿ya? Dado quizás también por que las actividades que tienen un menor o que son menores dentro, son reconocidas como menores dentro de los trabajos, pueden tener menos sueldo y que impliquen un mayor esfuerzo físico, ¿cierto? Así es. Y la demanda física, ya como tú decías, también todas las personas que tienen que ver con la construcción o con alguna actividad repetitiva durante el día, ¿ya? Son más propensas a tener este tipo de lesiones. Esos son los datos que se tienen aquí en Chile, ¿ya? Todas estas personas que mencionamos, la persona que trabaja en la construcción, quienes fuman, las mujeres, quienes hacen mucho esfuerzo físico, el sedentario, ¿tú recomiendas que acudan a un kinesiólogo para que evalúen y eviten problemas más graves a futuro? Sí, sin duda. Bueno, el dolor, ¿cierto? Es una experiencia desagradable, ¿cierto? Que se puede dar esencialmente por algo emocional o algo real, ¿cierto? Desde el punto de vista tangible, ¿cierto? A eso me refiero. Y específicamente en esta zona, y uno lo que hace como kinesiólogo, ¿cierto? Acá en Chile tenemos, siempre van al médico primero y uno después va al kinesiólogo, ¿cierto? Y lo Exacto. examina y sin duda que puede ayudar a este problema. Y bueno, hay distintos tipos de dolor cervical también, que A eso vamos. ¿Cómo identificarlo, Ignacio? Porque a todos nos ha dolido la espalda alguna vez. Dependiendo de la zona, qué tan grave es, explícanos cómo poder identificarlo. sí, bueno, aquí esta clasificación viene dada por la Asociación Internacional de Terapia Física, ya que dialoga completamente con la forma de razonar que tenemos en la escuela de kinesiología, que es a través del modelo función-disfunción. ¿Qué es lo que dice la APTA? Dice que hay 4 tipos de dolor cervical, ¿ya? A grosso modo, por supuesto, lo voy a explicar, pensando también en todas las personas, ¿cierto? Bien El primero, sencillo, por supuesto. claro, el primero tiene que ver con una alteración de la movilidad. Ya, esa es la primera clasificación que se da. No, no Y me eso, puedo mover. claro, le cuesta a uno moverse, ya se puede mover, pero le cuesta moverse producto, por ejemplo, de una acción repetitiva, ¿ya? Que es lo que estábamos viendo del tema ergonómico. ¿Ya? Ujú. O por una posición mantenida durante el día. ¿Ya? Eso genera una dificultad para mover el cuello. ¿Ya? La segunda clasificación que da, que es un dolor de cuello que genera una alteración de la coordinación. Y este factor es distinto al que promueve la APTA, que tiene que ver con un trauma directo. Por ejemplo, cuando uno va en el auto, ¿ya? O en un medio de locomoción y este frena de manera repentina, se produce un efecto de latigazo en el cuello, ¿ya? Claro. Y eso genera que la musculatura, ¿ya? Y todo el sistema musculoesquelético en esa zona pierda la posibilidad de coordinar el movimiento, ¿ya? Y eso es lo que genera un dolor, ¿ya? Bueno, hay sin duda que hay algunos detalles más, pero eso es lo general, ¿ya? El tercer tipo de dolor tiene que ver con un dolor de cuello que además tiene un componente de dolor de cabeza. Y hay personas que sienten dolor del cuello, pero además se le irradia hacia la cabeza, y eso está principalmente relacionado con que en la parte de la nuca emergen algunos nervios que le dan sensibilidad a la zona de la cabeza. Ujú. Y por mala postura, ¿ya? Se produce compresión de esos nervios, producto de que el cuello se adelanta y comprime la zona de la nuca, ¿ya? Entonces, por eso genera dolor hacia arriba también. Y son Y el bastante molestos por lo demás. Sí, porque aparte del dolor de cuello específico que genera un dolor de cabeza, uno además le cuesta pensar, es súper difícil para ese tipo de personas, ¿ya? Y el último tiene que ver con un dolor irradiado, pero hacia los brazos, ya que generalmente se asocia con una lesión ya de disco de la columna que comprime el plexo cervical o los nervios que nacen del cuello y que van hacia los brazos y que nos dan la movilidad. Entonces, es bien variada
los tipos, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene un abordaje desde el punto de vista kinésico particular. Y el que hemos estado promoviendo ahora en la educación que se realizó a través de la universidad es el primero, el déficit de movilidad. ¿Ya? Eso, es esencialmente. ¿Qué es más grave esta parte de la zona cuando a la persona le duele la parte, digámoslo así en palabras simples, la parte de arriba de su columna? ¿Puede resultar más grave por estar cerca de la cabeza? ¿Es más complejo ese tipo de dolores o de lesiones? Yo creo que desde el punto de vista para el kinesiólogo, ¿cierto? Yo creo que aquí la capacidad de movimiento que se altere, ¿cierto? Va a dar el nivel de severidad para nosotros. Yo creo Ya. que puede ser que hay algunas personas que tengan, no sé, el dolor, la alteración de la movilidad y que la primera clasificación es desde el punto de vista del contexto funcional o el gesto motor, para esa persona va a ser mucho más grave que para, no sé, para el dolor irradiado, por ejemplo, ¿ya? O sea, cada una de las personas va a ir teniendo acorde a los factores, ¿cierto? Que les contaba al principio, y acorde a la capacidad de movimiento, eso va a condicionar la severidad, ¿ya? O sea, las personas que tengan alguno de ellos, va a depender mucho de qué capacidad de moverse tienen, qué factores de riesgo tienen y de cómo esté la examinación también, en algún aspecto. Entonces, ahora, si hay una persona que lleva mucho tiempo con uno de estos problemas, ¿cierto?, de movilidad, sin duda que este cuadro se va a ir agravando. ¿Ya? Si no va al médico, si no se iría al kinesiólogo para que lo trate, ¿cierto? Se va a ir agudizando y obviamente los tejidos se van a ir desgastando, ya sea musculatura, ya sea articulaciones, ¿cierto? Y eso a la larga sin duda que le va a traer consecuencias, sumado a los factores de riesgo que van a agudizar el caso. Claro, que Sí. mencionamos al principio. Estamos conversando con Ignacio Gajardo, él es académico de la Escuela de Kinesiología. Ignacio nos decía, nosotros allí en la UCM tenemos una forma de abordaje al paciente, ¿cierto? Que es el modelo de función-disfunción, en cristiano, como diría mi abuelita Ignacio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo abordan los kinesiólogos UCM al paciente? Sí, bueno, desde el 2006 ya se ha venido proponiendo este modelo que está a cargo que lo propuso el profesor Hernán Maureira, ya, en un congreso del 2006 en Concepción de Educación y se ha venido modelando, se ha venido avanzando en él. Y las reflexiones esenciales que nosotros vemos analizamos el contexto funcional del paciente, ¿ya? Nosotros como kinesiólogos siempre se nos ve que atacamos una patología y de ahí esa forma de mirar bastante errada porque esa es la forma que tiene el médico. Entonces se le ha dado mucho énfasis a cómo nosotros analizamos el contexto funcional del paciente que tiene que ver con la capacidad de movimiento que tiene una persona con una intención, O ¿ya? sea, Y no es cómo salud, enfermedad, sino es hacer que la persona pueda llevar su vida y sus labores de la forma más normal posible. ¿Es así? claro, ¿Lo dije así, bien? claro. Y en ese sentido, principalmente, por ejemplo, en gestos comotores como la marcha, ¿ya? Hay personas que tienen lesiones, por ejemplo, de extremidad inferior, y para nosotros, como kinesiólogos, lo que buscamos es que esta persona desarrolle una marcha de manera fluida, ¿ya? Acorde a sus condiciones en un contexto determinado. Puede que esta persona viva, no sé, en Vilche, ¿ya? Pensar en dónde se va a desplazar, ¿cierto? Pero el contexto funcional, el gesto motor de él es la marcha, y nosotros nos preocupamos de las sobrecargas que tiene, si tiene que tener alguna asistencia, como un bastón, ¿cierto? ¿Ya? Y en extremidades superiores la manipulación, ¿cierto? Cómo nosotros usamos las manos para llevarnos al objeto, o sea, comida, ¿cierto? Para vestirnos. Entonces, la mirada ya no es corregir algo patológico, sino más bien ayudar a los pacientes a que ellos tengan un gesto motor adecuado, a que su contexto funcional sea el adecuado. Entonces, las Analizan medidas, integralmente al paciente. claro, sin duda que eso influye.
¿ya? En la capacidad de movimiento de las personas, ¿cierto? Yo ya mencionaba que obviamente si una persona lleva mucho tiempo en una condición clínica, los tejidos se van a ir alterando, sin duda que influye, pero la mirada no está puesta en lo patológico, está puesta en lo patoquinésico en el fondo, en cómo esta persona se va a mover, se va a desplazar, con qué intención lo va a hacer. Entonces, el modelo contempla eso, un eje, ¿cierto?, que tiene que ver con la funcionalidad, aplicamos escalas que tienen que ver con cómo el paciente interactúa en su entorno, ¿cierto?, a nivel persona, ya sea haciendo sus actividades cotidianas, peinándose, vistiéndose, comiendo, ¿cierto? Un eje que tiene que ver con el movimiento, que hace alusión a que nosotros trabajamos aspectos también que tienen que ver con la fuerza de los pacientes, con la capacidad con ganar flexibilidad, ¿ya? Y también el último eje que tiene es el análisis de los sistemas, ¿ya? Y por eso es que cada uno de los kinesiólogos también va logrando más expertise en un área. Yo ahora vengo a mostrarles, ¿cierto?, respecto de lo que yo iba estudiando, analizando del sistema musculoesquelético, ¿ya? Tiene que ver con eso. Hay otros kinesiólogos que se dedican ahora en el tiempo del COVID, ¿cierto?, al sistema ventilatorio, ¿ya? Entonces, también eso se ha ido trabajando en la escuela. Hay áreas, por ejemplo, en el área ventilatoria donde está muy sesgado el paciente, la mirada del kinesiólogo hacia ir mejorando la ventilación del paciente cuando está obstruido, pero eso es mucho más que eso. Es que el paciente vuelva a caminar, o sea, tenemos pacientes en los hospitales que están casi en posición supina, boca arriba, ¿cierto?, acostado. Entonces, lo que busca el kinesiólogo es que finalmente esta persona vuelva a desplazarse en su casa, ¿ya? No solamente a recuperar parte del sistema, ¿cierto?, que es lo ventilatorio, sino que recuperar la movilidad, ¿ya? Así que Recuperar eso, su vida finalmente. exacto. Ignacio, muy interesante, sin embargo, el tiempo apremia, son minutos valiosos tanto en la radio como en las redes sociales. Yo te agradezco muchísimo estos conocimientos que has compartido hoy con nosotros. Sí, bueno, agradecerles también la invitación y saludar a todos los auditores. Espero que les ayude. Así es, ingresen por supuesto a juntosnoscuidamos.ucm.cl para que revisen todas las recomendaciones a nivel kinésico que preparó Ignacio Gajardo y un equipo de académicos de la Escuela de Kinesiología. Si tiene alguna consulta que hacer, algún tema que le gustaría que abordáramos, escríbanos a @faxa_ucm. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos vemos en el próximo capítulo para que hablemos de salud.